Bueno, ya de vuelta en Viva la Mañana tenemos que hablar de una batalla de salarios mínimos que ha llegado ya a las Cortes, a la Corte de Constitucionalidad. Fue el pasado 22 de diciembre que se aprueba un salario mínimo diferenciado para los siguientes municipios: San Agustín, Acazahuastlán, Iguastatoya, El Progreso, Estanzuela, Zacapa y Mazahua, Escuintla. Este salario mínimo sería de 1.250 quetzales más 250 de bonificación, dando un total de 1.500 quetzales para la industria de la manufactura ligera. Esto se da en aprobación de los consejos ediles de estos municipios, pero también con el rechazo de los sindicatos. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué la razón de estos salarios diferenciados? ¿Cómo pueden impactar también a los trabajadores? Y claro, la economía de estos hogares guatemaltecos. Esta mañana nosotros lo abordamos este tema con el licenciado Rodrigo Ponce Chavarría. Licenciado, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Rey. Bueno, licenciado, rápidamente, para quienes quizás no conocen el contexto de esta historia, de estos salarios mínimos diferenciados, ¿por qué se da? ¿Por qué es que se da ese acuerdo en decir, bueno, vamos a bajar el salario mínimo en esta industria a 1.500 quetzales, cuando el salario mínimo a nivel nacional en otras industrias sobrepasa los 2.500 quetzales? Sí, miren, buenos días a la gente de Guatevisión. Yo lo que considero es que fue un plan B de parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, en función de que fracasó la iniciativa de ley de lo que ellos habían llamado Ley de Fomento de Generación de Empleo, que básicamente era prorrogar los beneficios fiscales al sector maquila. Como Guatemala suscribió el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, todos los beneficios fiscales del sector maquila, que es el decreto 2989, terminan en el año 2015. Y entonces yo creo que han justificado la falta de empleo en 4 municipios para hacer un plan piloto para poder experimentar la prórroga de los beneficios fiscales de la maquila con otro maquillaje, 1. Y 2, fíjese que es importante que la gente conozca de que no se justifica la baja del salario mínimo en 4 municipios, porque el Código Municipal le hubiera permitido a los alcaldes hacer la figura de una zona franca desde hace 25 años, claro, para generar empleo, y ellos nunca lo hicieron. No lo han hecho. Y entonces hoy los alcaldes aparecen como que si fueran parte interesada ante la Corte de Constitucionalidad, justificando la generación de empleo en sus municipios, cuando ellos realmente nunca tuvieron como corporaciones municipales una política de desarrollo local. Y a la par de esos municipios está el municipio de Morazán, que es mucho más pobre que San Agustín, Acazahuastlán o que Iguastatoya. O al inicio del departamento de Progreso está el municipio de San Antonio de la Paz, que es más pobre. Y entonces tampoco buscan una figura en los municipios que realmente no generan empleo y que no tienen infraestructura. Y fíjese que por la experiencia gerencial o como economista que yo he tenido, nosotros hicimos una contrapropuesta, que fue no seguir con los beneficios fiscales al sector maquila, sino que buscar alternativas. Por ejemplo, en Guatemala los juegos de azar están prohibidos, pero son una realidad del mercado. Y entonces en esa figura de zona franca que permite el Código Municipal, nosotros lo que propusimos es que se hiciera una especie de Las Vegas, ¿verdad?, cabal en el área del centro del Progreso, y entonces en una área específica se hiciera una zona franca, se centralizaran los casinos, y eso sí le iba a dar a usted una generación de empleo y una dinámica comercial y de servicios en esa zona. Que son propuestas interesantes. Ahora, licenciado, yo, sí, bueno, le pregunto, la medida que se planteó de rebajar el salario mínimo, ¿se justifica o podría funcionar, digamos, cómo lo vemos bajo el aspecto financiero, el aspecto laboral, económico, y también cómo lo justificamos o cómo lo vemos bajo el aspecto humano? Porque esa también es una parte de toda esta pelea que ya está en la Corte de Constitucionalidad. Okay. Primero hay que decir que la Constitución establece que realmente es ilegal renunciar a un derecho adquirido. Entonces, fíjese que es la misma situación de un periodo de lactancia de una madre trabajadora. Usted tiene tantos días en donde tiene un derecho de lactancia. Ese tiempo podría subir, mas no bajar.
En el caso del salario mínimo, la Constitución es bien clara, no se puede renunciar a un derecho laboral adquirido. Entonces renunciamos al bono 14 o renunciamos al aguinaldo, no se puede. Y entonces en este caso lo que hay es una falacia que está tratando de justificar con la máscara de que vamos a generar un empleo. El otro aspecto que vota la justificación o la exposición de motivos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo es que ellos nunca pusieron a la par de su oferta de una política salarial realmente el índice de inflación en esos municipios, porque la canasta básica familiar supera los 2.500 quetzales, que es el salario mínimo en la capital, y la canasta básica familiar en Guastatoya o en Estanzuela o en San Agustín Acasahuastrán o en Mazagua, que son los 4 municipios, también supera los 1.500 quetzales. El otro elemento que yo miro que es malo para la economía es que fíjese que una empresa no tiene que basar su competitividad solo en salarios bajos, ¿verdad? En la teoría de Donald Trump, ¿verdad? Do you want monkey pay peanuts, do you want people pay money? ¿Verdad? Quiere monos paga manías, quiere hombres paga dinero. Las economías fuertes y competitivas son las que reconocen que un buen pago le permite a usted exigir una calidad al recurso humano que le está retribuyendo algo. Yo, desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista económico, no comparto ni la exposición de motivos ni la idea de bajar el salario mínimo. Y aún más, el poder adquisitivo del quetzal, usted sabe que pues aunque todos los meses de enero se hace sobre el año cero, el poder adquisitivo del quetzal realmente en algunos lugares del país está en 48 centavos. Claro. ¿Verdad? Es preocupante y ahora también, bueno, esto en la batalla en las Cortes, en la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo vemos entonces el resultado de eso? Porque la PDH, bueno, acciona en contra de lo mismo y la CC entonces les avala, digamos, ese amparo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cuál diríamos que será lo final? Yo creo que la Corte de Constitucionalidad debe de respetar el principio de la Constitución que dice que un derecho laboral es irrenunciable. Yo no soy abogado, pero yo creo que esa es la filosofía que debería de tomar la Corte de Constitucionalidad. Ahora, desde el panorama económico, que es el que yo domino, yo le vuelvo a ratificar a la gente que nos está viendo, que yo sí considero que no es a través de un beneficio fiscal que ya lleva más de 40 años, porque fíjese que los beneficios fiscales del sector maquila principiaron en 1960, se modifican con el decreto 2989, estamos hablando de 1989 y estamos en el 2015, y realmente no logró superar esa plataforma normal de generación de empleo. El Ministerio de Economía, en paralelo, pudo haber tenido la oportunidad de generar un plan de orientación de inversión productivo de las remesas, como lo tienen en otros países, como lo tiene parte de algunos estados mexicanos o como lo tiene El Salvador. La remesa familiar aquí va al consumo, y fíjese que el Ministerio de Economía pudo haber orientado a través de cualquiera de sus 4 viceministerios un programa de orientación de inversión de remesa. Eso hubiera generado una plataforma de empleo en su momento, claro, y el ministerio no lo hizo. Y entonces yo creo que es un discurso justificado, pero únicamente para prorrogar los beneficios del sector maquila. Perfecto. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber analizado un poco el tema de los salarios mínimos diferenciados. Entendimos un poquito más por qué se está haciendo y vamos a ver cómo pues se resuelven las Cortes y lo que está por ocurrir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted por la oportunidad. A ustedes en casita lanzamos la pregunta del día para que también comparta junto a nosotros. ¿Considera correcta la decisión de bajar el salario mínimo en algunos municipios del país? Déjenos saber, por favor. Más adelante compartimos sus respuestas. Estamos siempre conectados. Con esto nos vamos a una pausa. Tenemos muchas sorpresas al regresar aquí en Viva la Mañana. Ya volvemos. Gracias inmenso por despertar junto a nosotros cada mañana durante estos 11 años. En el mes de febrero celebramos su preferencia y también la sonrisa con la que cada mañana lo recibimos en Viva la Mañana. Viva la Mañana. 11 años de despertarnos juntos.
con todas las noticias y todo lo que usted necesita para empezar